En términos muy generales, migración es el desplazamiento de unidades de un lugar a otro. La migración, la movilidad laboral, la movilidad por cuestiones religiosas y políticas, es un fenómeno que hay que entenderlo como normal, sobre todo en este mundo cada vez más globalizado, ¿no? Hay que entender que México forma parte de un sistema regional en el cual la migración es uno de los ingredientes. Y si los inmigrantes mexicanos a Estados Unidos arriesgan mucho, los migrantes centroamericanos que tienen que pasar por México arriesgan muchísimo más. De los 11 millones de inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos, se calcula que 1.7 serían beneficiarios de la ley DREAM Act. México no tiene un programa integral de reinserción de la gente que regresa. El 98% de los ciudadanos de nuestro país que radican fuera se ubica en Estados Unidos. Tenemos marcada la migración y por supuesto que es un asunto muy doloroso. No es un asunto ni agradable ni nos da alegría porque siempre está marcado por la nostalgia. La opción que yo tenía para poder salvar la vida era precisamente viajar para este lado, hacia el norte Históricamente, las migraciones han sido la vía para la formación de nuevas etnias y finalmente para el surgimiento de naciones, así como la herramienta clave para la expansión del comercio y de las conquistas y dominaciones. Las migraciones han servido para el enriquecimiento cultural y como vehículo en la adquisición de nuevas tecnologías. Son esos conjuntos de características los que revelan el significado quizá ambiguo de esas grandes movilizaciones humanas. Sin embargo, en una visión de corto plazo, las migraciones se perciben a veces como una fuente en la que prevalece el conflicto frente a la armonía, sobre todo desde la perspectiva de las sociedades receptoras. Sin embargo, en el largo plazo histórico, estos movimientos de población se han considerado como un gran instrumento de transformación. No fue sino hasta el descubrimiento de la agricultura que los hombres se volvieron sedentarios. Fue cuando florecieron las grandes civilizaciones, lo que no impidió desde luego que la migración prosiguiera. Los que ya estaban entonces asentados comenzaron a recibir de buena o de mala gana a otras migraciones. En el caso nuestro de México, el norte siempre fue la dirección de donde venían y a veces de manera no muy amigable. La migración trae conflictos, es inevitable. Un territorio que ya está ocupado y un grupo humano que busca una situación mejor. El choque de intereses y la migración ha estado con nosotros desde siempre y va a seguir. En términos muy generales, migración es el desplazamiento de unidades de un lugar a otro. Pueden ser animales, hay migración de aves, hay migración de ballenas, puede ser un movimiento de carácter definitivo y puede ser un movimiento de carácter temporal, como por ejemplo algunos animales que se desplazan por cuestiones o de reproducción o climatológicas hacia algún lugar solamente de manera temporal y después se regresan. En el caso de los seres humanos, la migración esencialmente se divide entre migración interna, que es al interior de un espacio geográfico que normalmente es un país, y migración internacional, que es cuando una persona modifica su lugar de residencia de manera temporal o permanente a otro país. Para el diccionario de la Real Academia Española, migrar es emigrar, concepto que a su vez lo define de 3 acepciones. 1. Dejar o abandonar su propio país con ánimos de establecerse en otro país como extranjero. 2. Ausentarse temporalmente del propio país para hacer en otro país determinadas faenas. 3. Abandonar la residencia habitual dentro del propio país en busca de mejores medios de vida.
Como concepto sociológico, la migración contemporánea no solo se caracteriza por la salida de contingentes humanos de un país a otro, sino también por la llegada del extranjero de todos los que retornan, situación que por sí misma puede constituir un problema grave cuando las naciones de las que en un principio salieron los migrantes no tienen las condiciones adecuadas para reintegrarlos a la sociedad. Es un fenómeno natural, ¿no? La migración, la movilidad laboral, la movilidad por cuestiones religiosas y políticas, es un fenómeno que hay que entenderlo como normal, sobre todo en este mundo cada vez más globalizado, ¿no? El problema es el de la libertad, ¿no? El migrante que busca el ascenso social por medio de la migración y consigue su opción, ese es un migrante exitoso, probablemente transforma su pensamiento, transforma su cultura, se resocializa en el nuevo lugar, ¿no? El problema surge cuando el migrante o la persona que se mueve no tiene otra opción que esa, ¿no? Tiene que moverse por hambre o por la búsqueda de un salario mejor o un trabajo, o porque no tiene opciones de desarrollar su vida como la quiere desarrollar dentro de una religión o dentro de un contexto social determinado. Y es cuando la migración o la movilidad se convierte en un fenómeno negativo. Los 132 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas que participaron en el diálogo de alto nivel sobre la migración internacional y el desarrollo, que llevó a cabo la Asamblea General en septiembre de 2006, coincidieron en 3 puntos esenciales. En primer lugar, que la migración internacional es un fenómeno no solo creciente y en constante aumento, sino que puede suponer una contribución positiva para el desarrollo tanto en los países de origen como en los de acogida, siempre y cuando estas migraciones se vean respaldadas por las políticas adecuadas. Segundo lugar, insistieron en que el respeto de los derechos y las libertades fundamentales de todos los migrantes era fundamental para que se obtuvieran los beneficios de la migración internacional. Finalmente, en tercer y último lugar, reconocieron la importancia del fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de migración internacional. Yo la migración la estoy viendo desde los migrantes, ¿verdad? Desde in situ, la estoy viendo como algo muy profundo. Yo pienso que la migración tiene su propia fuerza transformadora y no hay que irnos con la finta de que es un éxodo de pobretones, ¿sí? O de víctimas, que sí lo son. Pero no es eso. Ellos tienen su fuerza transformadora como una fuerza interior, como un chip que les hubieran puesto y que van a cambiar el mundo y que van a transformar el mundo, pero desde profundo, desde valores. Yo no veo en ellos un ejército que va a cambiar de amos, un ejército que va simplemente a sustituir los opresores, los explotadores de hoy, sino más bien yo veo ellos como un nuevo orden, que sí es orden, no el desorden que tenemos hoy. El principal destino de migración es Estados Unidos. Ha registrado los mayores flujos de entradas de inmigrantes entre 2005 y 2010, seguido por Rusia, Alemania, Arabia Saudita y Canadá. Se ha registrado un repentino aumento del flujo de inmigrantes hacia España, Italia y el Reino Unido, principalmente desde Europa Oriental, pero también de América Latina y del norte de Asia. Igualmente, los 6 países del Consejo para la Cooperación en el Golfo de Bering, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos también registraron un notable aumento en el flujo de migraciones durante los últimos años, principalmente desde Asia Meridional y Oriental. Porque la migración se da por razones laborales, igual como lo hicieron o mi abuelo o mis tíos, y lo hacen millones que han ido a trabajar a los Estados Unidos. La razón es económica. La gente quiere vivir en condiciones dignas, quiere vivir mejor, quiere sacar adelante a su familia. Y tenemos la obligación de generar esas condiciones aquí en México. En los países de origen se tienen que generar las alternativas. Te lo digo además muy convencida, no es una frase, lo digo convencida. Cada migrante que sale porque no pudo salir adelante en su región de origen es una derrota del Estado Nacional y tenemos que trabajar para que la gente encuentre alternativas y oportunidades en su propia tierra.
A pesar de la persistencia de los efectos de las crisis económicas mundiales y de la última que se tuvo en 2008, el número total de migrantes en todo el mundo no ha disminuido en los últimos años. Hubo cierta reducción de las corrientes migratorias hacia los países desarrollados durante la última crisis e inmediatamente después. Sin embargo, el total de migrantes a nivel mundial que se había constituido en el transcurso de varios decenios fue escasamente afectado. México es área en donde llegan migraciones de Centroamérica, algunas para quedarse, pero otras de paso hacia los Estados Unidos, y México es también zona de expulsión de parte de su población hacia el norte y en cantidades masivas. Hoy tenemos el 10% en números redondos de mexicanos que están en un territorio que ya no corresponde a las fronteras legales de México. Es mucha población mexicana afuera, muchísima. No es común que un país tenga tantos de sus habitantes, de sus ciudadanos en otro país, y están, no solamente es mucho, sino que está muy concentrado. Los mexicanos no migran más que a los Estados Unidos, básicamente. El resto del mundo recibe muy pocos mexicanos. Pese a una cierta disminución en el envío de remesas, ocasionada tal vez por el aumento del desempleo entre los trabajadores migrantes, las remesas continuaron manteniéndose más o menos firmes en muchos casos, porque la migración de retorno no fue tan grande como se esperaba. Desde el inicio de la crisis internacional económica entre 2007 y 2008, las corrientes de remesas han mostrado una gran estabilidad en comparación con otras corrientes financieras como la inversión extranjera directa y la asistencia oficial para el desarrollo. En términos generales, hay que entender que México forma parte de un sistema regional en el cual la migración es uno de los ingredientes, junto con tráfico de drogas, lavado de dinero, armas. Los migrantes son una pieza central. Y esa migración masiva se inicia en México hacia Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, es histórica, pero se acelera a partir de que vienen las guerras centroamericanas, 77, 79, la insurrección sandinista. Desde ese momento se modifica el panorama demográfico regional de una manera espectacular. Y México está en el centro por una razón muy sencilla, porque somos vecinos de Estados Unidos. Por tanto, las masas de gente que vienen de Centroamérica, de Sudamérica, por tierra, o de otros países, tienen en México el lugar natural para llegar a ese país. Eso ha generado una historia de horror, de la cual me avergüenzo como mexicano, porque ni el gobierno ni buena parte de la sociedad han sabido responder con inteligencia, sensibilidad y humanitarismo a una migración, un éxodo masivo de millones de personas. Vamos, en los últimos 30 años se han desplazado de América Central y de México hacia Estados Unidos unas 14 millones de personas. En la actualidad, la violencia del crimen organizado ha provocado que 16,000 centroamericanos y mexicanos busquen refugio en México, Estados Unidos y Canadá, según informes recientes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR. La situación de violencia, generalmente a causa del narcotráfico y el crimen organizado, así como la actividad de las maras, especialmente en El Salvador,
hace que la gente tenga que huir para evitar la extorsión, el secuestro y el asesinato. Mira, yo salí de El Salvador en el año de 1985, donde había una guerra civil, donde sufrí persecución, fui encarcelado, amenazado a muerte y prácticamente expulsado del país. Mira, yo no tenía otro lugar donde viajar, ya que en Centroamérica en ese momento pues habían conflictos armados. La opción que yo tenía para poder salvar la vida era precisamente viajar para este lado, hacia el norte del continente, y fue así como llegué a México. La migración centroamericana a México es un proceso social fuertemente arraigado y periódicamente renovado con nuevos flujos y nuevas circunstancias que estimulan los traslados temporal y permanente. Sobre los distintos flujos migratorios hay variadas fuentes cualitativas y una incipiente discusión sobre cuánta gente cruza y viene de Centroamérica y cruza por México hacia Estados Unidos. Los registros gubernamentales son parciales, incompletos, con discontinuidades y, por si fuera poco, de difícil consulta. Los archivos particulares, aparte de adolecer de las mismas fallas, son más difíciles de consultar si es que el deterioro no ha acabado con ellos. De ahí que los estudios sobre el tema omitan referencias numéricas, las utilizan con cautela, es decir, las autoridades manejan esta información a modo. El tema migratorio, que de por sí es un tema complejo, es un tema multifacético, como bien dices, porque implica no solo, digamos, temas de vidas y de familias que se separan, implica también temas financieros por el tema de las remesas, implica temas económicos por el tema de la inversión, implica temas jurídicos internacionales, es decir, cada aspecto de la migración es todo un mundo en sí mismo. Pero además México tiene la particularidad, como pocos países en el mundo, que es definido y define al fenómeno migratorio. ¿Por qué? Somos país de destino, somos país de origen, somos país de tránsito, somos país de retorno y somos país de migración interna. Entonces, todas las manifestaciones del fenómeno migratorio se viven de manera intensa y en grandes números en México. La migración centroamericana a México data de un tiempo muy atrás. Tan antiguas son las fechas en que comenzaron los primeros flujos migratorios que pueden señalarse como el antecedente más conocido, el nacimiento del Estado-Nación mexicano en 1821. Con la formalización de la línea divisoria entre los estados guatemalteco y mexicano en 1882, los desplazamientos poblacionales no se vieron alterados. Mucho más reciente fue el reparto agrario, ya bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, cuando guatemaltecos avecindados en localidades chiapanecas optaron por la nacionalidad mexicana, con lo que se hicieron acreedores a dotación de tierras. Sin Fronteras es una organización constituida como una institución de asistencia privada que trabaja desde hace 17 años a favor de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, haciendo diversas acciones tanto de asistencia directa como de incidencia y de coordinación con otras organizaciones. Según el Movimiento Migrante Centroamericano, unos 70,000 centroamericanos han desaparecido en los últimos 6 años en México, cuando se acentuaron las pugnas entre los cárteles de las drogas y los choques de estos con las fuerzas de seguridad. Unos 140,000 centroamericanos, según cifras del gobierno, ingresan a México de manera ilegal cada año con la esperanza de llegar a la frontera norte y cruzar a Estados Unidos. Históricamente, los derechos humanos de los migrantes de cualquier país son ignorados. Yo creo que se ignoran en gran medida los derechos humanos de los migrantes y ahí la verdad México no creo que pueda presumir nada. México es un país demostrado científicamente, internacionalmente, profundamente violador de los derechos humanos, sistemáticamente violador de los derechos humanos de los migrantes. Los centroamericanos que atraviesan el país para llegar a Estados Unidos son objeto de vejaciones, de abusos, de extorsión de manera casi cotidiana y yo creo que es algo que debería avergonzarnos mucho como mexicanos. Hay historias miles, las migrantes salvadoreñas, hondureñas, cuando deciden migrar empiezan a tomar, por ejemplo, pastillas anticonceptivas
porque saben que en México las van a violar y entonces no se quieren embarazar. Cada año transitan por territorio mexicano más de 400,000 migrantes centroamericanos que tienen como destino los Estados Unidos, en buena parte las regiones metropolitanas de Los Ángeles y San Francisco en California. En estas dos concentraciones urbanas radican la mitad de los salvadoreños, guatemaltecos y hondureños que hoy en día viven en Estados Unidos. Y de acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, es principalmente la violencia la que provoca desplazamientos de pobladores en los países del Triángulo del Norte centroamericano, integrado por Honduras, Guatemala y El Salvador. La violación sistemática a los derechos humanos de los que cruzan por México no buscan venir a México necesariamente, no es su destino, sino que cruzan porque son más precarios incluso que los propios mexicanos y se dirigen a Estados Unidos. Ese es otro tema, pero todos son parte de lo que llamamos proceso migratorio. Nada más, unos van, unos vienen, esa movilidad humana increíble que implica también decisiones y políticas públicas muy diferenciadas, ¿no? Porque la transmigración ocupó el primer lugar en la discusión pública el sexenio pasado en el tema de la migración. El problema de la violencia y las violaciones a los derechos humanos de los migrantes ha rebasado a las autoridades mexicanas, según lo ha reconocido la Unidad de Política Migratoria dependiente de la Secretaría de Gobernación. Esto ante el cúmulo de denuncias en contra de agentes y funcionarios del Instituto Nacional de Migración. La organización no gubernamental Sin Fronteras presentó recientemente el documento Ser migrante no me hace delincuente, donde detalla cómo la situación migratoria se abandonó por parte de las autoridades gubernamentales a tal grado que llegó a dimensiones nunca antes imaginadas, por lo que han pedido replantear de manera urgente la política en este rubro. Estamos constituidos como institución de asistencia privada, nos regulamos nos regula la Junta de Asistencia Privada, y lo que hacemos para llegarnos de recursos es acceder a proyectos. La transmigración es el eje central de una problemática compleja, ya que las condiciones económicas desfavorables y la violencia en sus países de origen expulsan a la mayoría de los migrantes centroamericanos que proceden del Triángulo del Norte centroamericano. Cuando los transmigrantes son deportados de los Estados Unidos, se concentran en las ciudades fronterizas de la parte mexicana del norte y generan demandas de servicios, vivienda y empleo en México, lo que se convierte en una fuerte carga financiera para las ciudades mexicanas de la frontera. Actualmente tengo 29 años de estar viviendo aquí en México. Sí, en un principio fue muy cálido, muchas oportunidades que se aprovecharon en el momento, pero que posteriormente fueron cambiando las situaciones, ¿no? O sea, mira, yo tuve que quedarme de forma irregular, sin documentos, 7 años, sí, porque te comentaba, no era mi idea quedarme en México y pues no hice, en ese tiempo no hice un intento por tener una legal estancia. Mi idea era irme al Canadá, ya que en ese momento habían algunos familiares precisamente en ese país en donde yo también quería viajar para allá, ¿no? Al llegar aquí, pues llegas sin nada, no conoces a nadie, no tienes recursos económicos y la situación se vuelve muy, muy difícil. La Bestia es el tren de la muerte que cruza desde Guatemala al sur de México con inmigrantes ilegales, apiñados y aferrados para no caer en la parte superior de los vagones buscando una vida mejor. En él, muchos migrantes son robados, violados, secuestrados o asesinados. Cientos de centroamericanos y sudamericanos buscan su futuro en un tren de mercancías. La Bestia, como se le denomina a este convoy, que recorre México de sur a norte,
puede marcar la diferencia entre alcanzar el sueño americano o descubrir el infierno hispanoamericano. Y es que el tren llamado La Bestia lleva en su mismo nombre la penitencia. Y el gobierno mexicano se ha hecho el indiferente y ha dejado que la migración se haya convertido en una de las fuentes de ingreso de un crimen organizado brutal, inhumano, que explota de manera inmisericordia a los pobres centroamericanos que atraviesan el territorio nacional de muchas maneras, pero una simboliza todo, a bordo de un tren al que han bautizado como La Bestia. Y es una bestia de horror, es una bestia que debería avergonzar a todas las autoridades mexicanas. No podemos nosotros ir a Estados Unidos o al mundo a pregonar nuestro respeto a los derechos humanos mientras toleremos esas aberraciones. En Centroamérica hay además una constante migración económica laboral por las dificultades imperantes y la búsqueda de mejores niveles de bienestar. De acuerdo con un documento denominado Desplazamiento forzado y necesidades de protección por nuevas formas de violencia y criminalidad en Centroamérica, elaborado por ACNUR y el Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes, el crimen organizado genera el mayor desplazamiento de centroamericanos de los últimos tiempos, lo que se evidencia con mayor intensidad en los países del Triángulo del Norte, extendiéndose incluso a territorio mexicano. Y si los inmigrantes mexicanos a Estados Unidos arriesgan mucho, los migrantes centroamericanos que tienen que pasar por México arriesgan muchísimo más, porque México es extraordinariamente brutal con los centroamericanos. En un tiempo nos usábamos el maltrato, la condición precaria en que dejaban a los mexicanos, los norteamericanos, cuando no teníamos una gran migración centroamericana hacia México. Pero ahora que la tenemos y que los tratamos de una manera despiadada, en parte porque simplemente el Estado mexicano no tiene instituciones. Entonces el crimen organizado se ceba sobre ellos. Los migrantes centroamericanos son los más débiles. El flujo migratorio no es solamente un síntoma de descomposición del sistema neoliberal capitalista. Todos estamos dentro de un sistema, pero y sobre todo es un signo de los tiempos. Es decir, algo importante está cambiando, algo nuevo se está generando con la migración y quizá sea un recurso emergente, aunque a largo plazo, de una retoma de valores. Si estamos en crisis de valores, sobre todo en la calle, en cuestión ética, bueno, quizás sean los migrantes los que, como una reserva espiritual y también cultural y humana, puedan dar una dirección nueva a este mundo. Y lo van a hacer de una manera muy humilde, pero lo están haciendo. Ellos poseen una fuerza transformadora. Y es que una buena parte del flujo no logra ser acogido como refugiado en México, por lo que transita por territorio nacional sin contar con permiso legal alguno, lo que lo vuelve blanco fácil de organizaciones del crimen organizado como traficantes de personas, tratantes de personas y narcotraficantes, o incluso de algunas autoridades municipales, estatales y federales mexicanas coludidas con el crimen organizado. Diversos estudios muestran que los transmigrantes llegan a intentar hasta una decena de veces pasar a territorio estadounidense y en su travesía por el país y en su estancia temporal en la frontera, se vuelven víctimas del crimen organizado que busca reclutarlos para pasar droga a Estados Unidos. Hay un ir y venir que ha sido de muchas generaciones y eso nos ha marcado. Yo misma en mi casa te puedo decir que nos cuentan los tíos cómo mi abuelo, el padre de mi mamá, cruzaba hacia los Estados Unidos y pagaba 1 centavo al cruzar la frontera, y luego mis tíos fueron braceros, los hermanos de mi madre, es decir, por la preocupación de la seguridad, de cómo estarán nuestros familiares, por cómo los tratarán, si no sufrirán discriminación. La verdad es que nos duele. Y al mismo tiempo tenemos en Zacatecas regiones donde no llueve, no solamente 1 año, sino pueden pasar varios años sin la lluvia. Es una región semidesértica. ¿Cuál es el reto? ¿Qué hacer? ¿Cuál es la alternativa política y económica? Porque tiene que haber una respuesta.
El migrante zacatecano no surge en general de las regiones más marginadas de la entidad, ni de las más dinámicas, sino de los distritos agrícolas de temporal, pequeños propietarios productores de maíz para quienes la migración resulta una opción que reporta mayores beneficios económicos. Los zacatecanos son una población mexicana que se ha establecido por muchos años en varios estados de Estados Unidos, en algunas ciudades importantes como Los Ángeles y Chicago. La percepción tradicional del migrante, pues es el migrante, pues digamos, de bajos recursos, de una zona rural, que se va a trabajar al extranjero y le manda dinero a su familia mes con mes, y pues de ahí vienen los famosos 23,000 o 25,000 millones de dólares que recibimos cada año de remesas. Y sin embargo, como te decía hace unos momentos, Berta, ese es un segmento de la población mexicana afuera. Hoy, por ejemplo, en el mundo hay 900,000 mexicanos que tienen una carrera universitaria. 157,000 de estos 900,000 tienen o maestría o doctorado o más, es decir, tienen posgrados. Y 73,000 tienen doctorados. 20 y tantos mil de los cuales, 22, 23,000, están en los Estados Unidos. Entonces, te puedes imaginar que, bueno, pues literalmente, un ejército de cerebros de 900,000 mexicanos talentosísimos en distintas áreas que van, pues desde luego, desde las quizá más tradicionales, ¿no? La arquitectura o la ingeniería o bueno, pues incluso los temas económicos o sociales, hasta temas de verdad, pues de punta. Nanotecnología, biotecnología, hay cosas que yo, siendo un científico social, ni me imagino que existan. Y la realidad es que lo que ellos mandan, ellos no le mandan dinero a su familia. Y si mandan, bueno, pues será algún envío ahí esporádico que hagan. La realidad es que con lo que ellos pueden contribuir al país es justamente como tú lo llamabas bien, que son con las remesas de tercera generación que les llamamos, que son el conocimiento. Son la posibilidad de que México genere mecanismos para que ellos contribuyan al país, estando donde están. Mientras muchos talentos se van del país por falta de oportunidades, es decir, por falta de plazas laborales o por los magros salarios que se perciben, que tienen siempre que ser complementados con incentivos que nunca se ven reflejados en las jubilaciones, existe preocupación porque la planta de investigadores que tiene México es pequeña, comparada con la que debería tener un país como el nuestro. Si comparamos la planta de investigadores nacionales con la de otros países y lo miramos ya sea por el Producto Interno Bruto o por la población, encontramos que México tiene déficits muy evidentes. México es la economía número 14 del mundo. Tiene más de 110 millones de habitantes, muchos recursos naturales que permiten que haya una gran riqueza en el país. Y a pesar de esto, tiene el número de investigadores en todas las áreas de la ciencia y la tecnología solamente entre 5 y un 10% por debajo de otras naciones cuyas economías no se encuentran entre las 14 más importantes. Ello se debe fundamentalmente a la enorme sangría que hay en materia de fuga de cerebros. Aline Troa, escritora y periodista, recientemente escribió el libro Dreamers. Este libro es la historia, es un compendio de la actividad, de la organización, de la forma en que han establecido redes los Dreamers. Se le da el nombre de Dreamers a los chicos que llegaron a Estados Unidos indocumentados, llevados por sus familias, por sus padres, cuando eran muy pequeños, 1, 2, 3 años de edad. Chicos que han crecido como estadounidenses, que tienen su identidad construida ahí fueron a la escuela, ahí están sus amigos, ahí está su vida. Muchos de ellos no recuerdan el país de origen, la mayoría de las ocasiones provienen de México, pero también hay chicos que llegaron de muchos otros países a Estados Unidos. De los 11 millones de inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos, se calcula que 1.7 serían beneficiarios de la ley DREAM Act. Estos 1.7 de ellos, si desglosamos, entre 600 y 700 mil ya están en edad adulta, es decir, ya salieron de preparatoria. La ley DREAM, del inglés Development Relief and Education for Alien Minors Act, Ley de Fomento para el Progreso, la Asistencia y la Educación para Menores Extranjeros, también llamado el DREAM Act, es un proyecto legislativo bipartidista que en la actualidad se debate en el Congreso estadounidense junto con la reforma migratoria, que abriría el camino para obtener la ciudadanía estadounidense a decenas de miles de estudiantes indocumentados que hubiesen llegado a Estados Unidos siendo menores de 16 años de edad.
hay menos jóvenes en condición de emigrar. Ahora hay alrededor de 11.4 millones en Estados Unidos, es decir, empieza una especie de estabilización del proceso migratorio. Entonces llegamos como que a un punto de quiebre, que el hecho de que hoy se esté discutiendo una reforma migratoria en el Congreso estadounidense sin duda está asociado al papel que jugaron en el pasado proceso electoral y a las estimaciones del papel que van a jugar cada vez de manera más clara en las próximas elecciones. A esto habría que aumentar que hasta ahora el voto hispano en general ha sido preferentemente demócrata. Los hispanoamericanos se convirtieron a partir del 2005 en el segundo grupo étnico más grande de los Estados Unidos, después de los blancos con ancestros europeos, cayendo los afroamericanos al tercer lugar. Los latinos votaron en cantidades abrumadoras por Barack Obama en las pasadas elecciones. Ahora los líderes latinos están presionando al presidente de los Estados Unidos de manera contundente para cobrar su apoyo a la clásica manera del clientelismo latinoamericano y que haga suyas las demandas de este amplio sector, incluyendo la reforma migratoria. México es el país de más emigración del planeta. No hay ningún país, ni siquiera China ni la India, por razones históricas de estos países, que tenga más ciudadanos de su país que radican en el extranjero. Lo que sí es una característica distinta de la migración mexicana de cualquier otro país es que el 98% de los ciudadanos de nuestro país que radican fuera se ubica en Estados Unidos. Aunque la compleja problemática que plantea la migración que tiene como destino final los Estados Unidos ha sido ampliamente reconocida por todos los actores como eminentemente social, las autoridades de la Unión Americana continúan manejándolo como un asunto grave que amenaza su propia seguridad nacional. Es por ello que voces como la del sacerdote jesuita Alejandro Solalinde destacan cuando plantean que el flujo de estas interminables corrientes migratorias humanas solo podrá ser detenido con programas de desarrollo integrales manejados por todas las naciones involucradas de la región. Los países como México, Centroamérica, o México o Estados Unidos, que están poniendo en primer lugar el renglón de la seguridad, ellos piensan que el éxodo migratorio, el flujo migratorio, es una amenaza para ellos, ¿sí? Para Estados Unidos. Y México tal vez no los considere totalmente así, pero basta que el país vecino los considere para que él también tenga que actuar de la misma manera, en favor de sus intereses. Pero ellos piensan que mediante los operativos, racias, redadas, como quieran llamarles, o los instrumentos restrictivos, como son los muros fronterizos, los muros, o políticas migratorias adversas, leyes antiinmigrantes, etc. Ellos piensan que tal vez con eso se va a detener el problema, pero no. Los migrantes no van a parar y la verdadera solución es detenerlos en sus lugares de origen, es decir, que no salgan, evitar su salida. Pero si lo hacen de mala manera y obligan, lo cual nos costaría mucho trabajo, presionar a sus gobiernos de origen para que no dejen salir a la gente, esos países van a explotar. Obviamente explotarían. Hay otra solución, arraigarlos ahí, pero de buena manera. Es decir, ofreciéndoles oportunidades de estudio, trabajo, de una vida realmente humana y mejor. La alternativa es encontrar otras maneras de generar riqueza y de crecer. ¿Cuáles son aquellas? Aquellas, por ejemplo, que no tienen que ver necesariamente con pensar de la misma manera como en el pasado. Yo menciono las tecnologías de la información. Hay un estado que yo ponía como referente cuando estuve en el gobierno de Zacatecas, un estado de la India, Andhra Pradesh, un estado muy similar, casi sin agua,
en condiciones muy precarias por el medio ambiente y al mismo tiempo ahí lograron generar un desarrollo con las tecnologías de la información. Por supuesto que en nuestro país y en regiones como Zacatecas, con las tecnologías de la información, que la riqueza principal, el insumo principal es el conocimiento, la formación. Eso es lo que puede hacer la diferencia. Se puede afirmar que muchos sectores de la economía estadounidense pueden sobrevivir y en muchos casos competir a nivel internacional gracias al trabajo de millones de nuevos inmigrantes y a un número no despreciable de trabajadores indocumentados que laboran en casi todos los rubros y su desempeño es vital para la economía de muchas regiones estadounidenses. La parte medular de esto es la enorme diferencia de las economías, en particular de la nuestra, la mexicana, vis-a-vis la norteña. La dinámica de la economía norteamericana desde el fines del siglo XVIII, pero sobre todo en el siglo XIX, toma tanta distancia respecto de la nuestra, se convierte en una gran potencia Estados Unidos, en una potencia industrial, en una potencia económica en todos los sentidos, y la economía mexicana no solamente no tiene la capacidad de generar los empleos que se necesitan, sino aunque los pudiera generar, el diferencial de salarios es de tal naturaleza que hace atractivo incluso para aquel que tenga trabajo en México buscarlo en Estados Unidos, porque aumentarían sus ingresos, o aumentan, no es una hipótesis, es una cosa lógica, aumentan de manera sustantiva. Entonces, el incentivo para irse, la fuerza de atracción norteamericana y la fuerza de expulsión mexicana, las dos se conjugan para hacer lo que ha sido una de los fenómenos centrales en la vida social y política de México y también de Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país de migración. Se enorgullecen de decir eso. Pero cada ola migratoria en Estados Unidos ha tenido que enfrentar muchos problemas. Las olas migratorias que les llegaron desde Europa en el 19, que fueron fantásticas, pero hay otras que nunca las aceptaron muy bien, por ejemplo las que venían de Asia, que les pusieron muchos reparos, y ahora la nuestra. Pero siempre ha habido esa doble actitud en Estados Unidos, de recibirlos y rechazarlos, hasta que se asimilan, pasado 1 o 2, 3 generaciones, pero entonces viene otra nueva. Y resulta que en esta coyuntura histórica de fines del siglo XX, principios del siglo XXI, son los mexicanos los que constituyen la parte sustantiva de la migración que busca entrar a Estados Unidos por las buenas o por las no tan buenas. La reforma migratoria que tal vez se apruebe en Estados Unidos, en el momento que grabo este programa, ya lo aprobó el Senado, falta ver lo que pasa en la Cámara de Diputados, pero creo que es muy generosa en muchos sentidos. Permitirá la legalización de millones de personas que ya están ahí. Ahora hablo sobre una de los pagos que tenemos que hacer como país. Pero por lo pronto quienes ya llegaron, esos 11 millones de los que se habla, podrán legalizar su existencia, lo cual es muy saludable. Pero eso viene acompañado de una amenaza muy grande por parte de Estados Unidos, la militarización de la frontera, lo cual no solo frenará más el flujo de migrantes, sino que trastocará una frontera ya de por sí volátil y en la cual pueden acentuar fenómenos que ya están sucediendo. Y en ese sentido, el gobierno mexicano hasta el día de hoy ha sido de una pasividad
impresionante, porque vamos, no está reaccionando a la militarización. El plan de reforma migratoria aprobado hasta ahora solo por el Senado crea un camino duro para los inmigrantes indocumentados que actualmente viven en los Estados Unidos y mejora el sistema de inmigración legal. Los indocumentados deberán someterse a un proceso de verificación de antecedentes y deberán pagar una fuerte multa, un promedio de $2,000 por persona, por haber vivido todo este tiempo en la ilegalidad, además de ponerse al día en el pago de sus impuestos. Con estos requisitos cumplidos podrán obtener un estatus legal de prueba, lo que les permitirá vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. Los indocumentados que legalicen sus pertenencias mientras estén bajo un periodo de prueba no tendrían acceso a ningún tiempo de beneficio federal. Hoy México no tiene, y eso es algo que está claramente reconocido en el Plan Nacional de Desarrollo, México no tiene un programa integral de reinserción de la gente que regresa. Tenemos un programa de readmisión, que es muy distinto. Es decir, checamos y revisamos que los papeles, que el que está entrando sea mexicano. Se les da algún muy pequeño apoyo económico para que puedan regresar a su lugar de origen. Eso lo hace la Secretaría de Gobernación y ahí acaba. Reforma migratoria aprobada por el Senado subraya que nadie que haya violado las leyes de inmigración de Estados Unidos, que paradójicamente es el caso de los más de 11 millones de indocumentados, recibirá un trato preferencial. Los senadores también reconocen que como las circunstancias y la conducta de las personas sin estatus legal no son iguales para todos, cada caso deberá abordarse de manera diferenciada. Específicamente, el plan se refiere al caso de los Dreamers, personas que entraron a Estados Unidos cuando eran niños menores de 16 años y que no tenían conocimiento de que estaban violando las leyes de Estados Unidos. No ha habido realmente una política de fondo que entienda el asunto de la migración como un tema de derechos humanos y como un tema de justicia social. Acabamos de ver que en el Senado se han hecho modificaciones a la iniciativa de ley de reforma migratoria que refuerzan el asunto de la seguridad fronteriza como una condición para que la reforma sea aprobada, como un modo de convencer a quienes se oponen a la reforma de que es posible hacerla vinculándola a la seguridad nacional. Entonces lo que tienes es un esquema que no funciona. Tú no puedes condicionar el otorgar derechos humanos, civiles, a 11 millones de personas que llevan 20 años viviendo en la ignominia, condicionarlo a qué tan bien opera o no la seguridad fronteriza, o sea, qué tan bien o no hace su trabajo el gobierno para proteger una frontera. Mientras los gobiernos, y en esto involucro también al gobierno de México, porque cuando se trata de la negociación del tema migratorio, el propio gobierno mexicano y los gobiernos de algunos otros países aceptan que sea esta la norma, ¿no? El documento incluye la creación de un sistema de entradas y salidas que tenga la capacidad de registrar a todas las personas que entren a Estados Unidos con visas temporales a través de aeropuertos y puertos marítimos y que no han abandonado el país como lo requiere la ley. ¿Y qué de bueno tiene la reforma? Para algunos investigadores, la reforma tiene puntos favorables. Tiene de bueno que abre un camino para la regularización de alrededor de 12 millones de indocumentados, 6 millones de los cuales son mexicanos. Yo creo que eso es una ventaja que hay que reconocerle a la reforma. ¿Qué tiene de malo? Tiene la verdad bastantes cosas malas. Una, que es un camino muy largo, es un camino caro, implica el pago de multas en diferentes momentos, hasta $2,000 habría que pagar a alguien para poder regularizar su situación migratoria.
y eso tardaría alrededor de 13 años, o sea, es la verdad un camino muy, muy largo. Es un camino en el que va a tener que hacerse muchas colas, digamos. Es totalmente unilateral y México además así lo ha asumido. México dice, este es un asunto que tiene que ver con Estados Unidos y entonces yo no puedo hacer nada, lo cual personalmente me parece un error y creo que se puede argumentar por qué es un error. No, algo que afecta a 6 millones de mexicanos, el gobierno mexicano creo que éticamente no puede decir que es un asunto que concierne a Estados Unidos. Si tiene que ver con 6 millones de mexicanos, tiene que ver con México y punto, no hay mayor discusión. Tiene una lógica de seguridad. Es decir, incluso una de las cosas que se están pidiendo para que la reforma avance es que haya un mayor control en la frontera y mayor seguridad fronteriza. Y cuando en Estados Unidos se dice mayor seguridad fronteriza, no se habla de la frontera con Canadá, ni se habla de las fronteras marítimas. De lo que realmente se está hablando es de la frontera con México. El plan de reforma migratoria reconoce que la gran mayoría de los 327,000 inmigrantes indocumentados detenidos durante el año fiscal 2011 estaban buscando empleo en los Estados Unidos y agrega que un buen sistema de verificación permitirá ordenar la contratación y proteger con un nuevo sistema a los nuevos trabajadores para que no se vean obligados a buscar la ayuda de traficantes de seres humanos o los cárteles de las drogas. Garantiza que bajo el nuevo sistema todos los trabajadores tendrán la oportunidad de ser contratados en el momento oportuno en que los estadounidenses no están disponibles o no están dispuestos a ocupar esos puestos de trabajo. El plan también apunta a mejorar el sistema de inmigración legal con el propósito de atraer a los mejores del mundo y a los más brillantes. Indica que el sistema de inmigración legal es esencial para asegurar la futura prosperidad económica de Estados Unidos y que la falta de acción está perpetuando un sistema que no funciona, que lamentablemente desalienta a los mejores y más brillantes ciudadanos del mundo a ir a Estados Unidos y que se queden para contribuir a la economía de la Unión Americana. También el plan agrega que para atraer y mantener a las mejores y más brillantes mentes del mundo, la propuesta de migración otorgará una tarjeta de residencia a los inmigrantes que han recibido un doctorado o maestría en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas en alguna universidad estadounidense, para evitar que una vez graduados se marchen por falta de oportunidades para quedarse. Hoy se habla ya de que la migración femenina que compone el flujo migratorio mexicano es prácticamente del 50%, cuando no era relevante hace 30 años en términos de estadística. Siempre ha habido migración femenina, pero no como flujos autónomos por sí mismos y mucho menos en las características y magnitud que observamos hoy en la migración mexicana. En otros países la migración femenina es alta, o de origen ha sido alta, por ejemplo la ecuatoriana o la peruana. Incluso la boliviana también, pero en el caso de México no se había caracterizado por tener esta presencia femenina que hoy es característica absolutamente clara para quien estudia el tema de la migración, ¿no? Y para políticas públicas, olvídate, porque un tema altamente vulnerable es la migración, pero además si esta es femenina, bueno, lo duplica. Si le metes el componente de niños y niñas migrantes y aún más si ellos van solos, estamos hablando de situaciones realmente muy duras de procesos digamos, en los cuales efectivamente el Estado pues está buscando intervenir, o los grupos están buscando que el Estado intervenga, los grupos sociales que están organizados, porque el nivel de vulnerabilidad es enorme. Toda reforma migratoria, para ser exitosa, debe de alentar una suerte de regularización de las personas que se encuentran en situación indocumentada. El grado en el que lo va la generosidad de esa reforma o de esa regularización depende de muchos factores. Uno de ellos es la percepción de seguridad o no que tengan los ciudadanos estadounidenses y que eventualmente eso se refleje en presiones políticas específicas. Si lo que se busca es fortalecer la seguridad fronteriza, un mecanismo necesario es ampliar el número de visas disponibles. Esa es la tercera pata de cualquier reforma. Si no se asegura que en el futuro es sustentable esa reforma para no volver a repetir la historia de siempre de las últimas décadas de crecientes números de población indocumentada, la única manera es la de ampliar el número de visas disponibles, tanto para trabajadores temporales como para trabajadores permanentes.
Históricamente, la migración fue atraída por la demanda de fuerza de trabajo, sobre todo para los ferrocarriles y las minas en el suroeste norteamericano. Con el paso del tiempo y con la mecanización de los procesos industriales, la fuerza de trabajo se fue haciendo cada vez más barata y la economía estadounidense más dependiente de esta mano de obra para ciertos procesos productivos, sobre todo los asociados con el campo. Esto a su vez trajo como consecuencia el desprecio del ciudadano norteamericano típico por este tipo barato de trabajo que ahora solo realizaban los inmigrantes recién llegados a Estados Unidos. En México, en tanto, un insuficiente desarrollo económico provocó niveles de desempleo crecientes y un alto índice de subempleo. En esas condiciones y con una frontera de casi 3.000 kilómetros, relativamente porosa, fue natural que aparecieran importantes corrientes migratorias. En Estados Unidos, la aceptación no siempre confesada del trabajo de los migrantes y la experiencia que estos adquirieron en materia de sobrevivencia sirvieron como una especie de imán para nuevos migrantes. La opinión pública pronto se polarizó. Por un lado, estaban aquellos ciudadanos que necesitaban del trabajo de hombres y mujeres y que gustosos aceptaban hacer lo que ellos rechazaban. Y por otro, el de aquellos que comenzaron a temer por su propia estabilidad política y social. Esta disparidad económica entre los dos países vecinos, uno pobre y otro rico, pero con una indiscutible interdependencia de mano de obra barata por un lado y de empleo y mejores condiciones de vida por otro, sentaron las bases para una relación definitivamente asimétrica, es decir, dispareja entre los dos países. La simetría o asimetría depende de los grados diferenciados de desarrollo y en consecuencia de otras variables de esa naturaleza y que por supuesto se reflejan también en el ámbito político. La asimetría esencialmente es la que determina la asimetría económica, las diferencias en los niveles de desarrollo son los que determinan la existencia de la migración y aún sin diferencias seguiría existiendo el fenómeno, pero en este caso en particular las diferencias económicas seguirán existiendo seguramente. Ha habido muchos intentos de repensar la relación y de ver en la posibilidad, sobre todo a través del Tratado de Libre Comercio, de ver la posibilidad de que eventualmente México, convirtiéndose en socio de Canadá y de Estados Unidos, pueda avanzar mucho más rápidamente en su desarrollo. Hasta ahora lo que ha ocurrido es que por muy diversas razones no ha habido un proceso que nos vaya acercando, en donde vaya habiendo convergencia, aunque hay regiones en México que se han visto beneficiadas significativamente por los acuerdos comerciales y otros acuerdos similares. En esa medida, en la medida en que el desarrollo mexicano sea cada vez mayor, en la medida en que logremos vencer nuestros rezagos, tenemos rezagos de todo tipo y además desafíos en puerta enormes, y en la medida en que no resolvamos este problema, sobre todo de garantizarles niveles adecuados de bienestar a una proporción muy significativa de la población que hoy vive en situación de pobreza, difícilmente veremos resolverse este problema y seguramente las asimetrías serán mantenidas en una perspectiva de mediano y largo plazo. Siendo el comportamiento migratorio inherente al ser humano por hallarse en nuestra especie siempre a la búsqueda de mejores condiciones de vida, pensar en detener el flujo migratorio a través de decretos de ley o de muros de contención que solo resulten humillantes o dolosos para el migrante y para el país del que procede, nunca puede resultar la mejor opción para ninguna de las partes involucradas. Numerosos estudios realizados nos muestran, en cambio, que los patrones de comportamiento migratorio obedecen a situaciones sociales y económicas muy específicas. De ahí que los flujos migratorios se den por oleadas de mayor o menor intensidad, de acuerdo a las condiciones prevalecientes en los lugares de origen de los migrantes. En ese sentido, cada vez se escuchan más voces que hablan de la necesidad de crear polos de desarrollo que permitan la creación de fuentes de empleo dignas que garanticen la estabilidad económica y social requerida por quienes se ven en la necesidad de marcharse de sus lugares de origen. En un mundo cada vez más globalizado, interdependiente y tecnologizado, esto solo es posible con la intervención, en primer lugar, de los poderes hegemónicos económicos y políticos, y en segundo, por el resto de la sociedad. La reforma migratoria que aún hoy en día se cocina en Estados Unidos solo reconoce una parte del problema,
Por ello, solo puede solucionar, y siempre de una manera parcial, las incomodidades, entre comillas, de una parte de la población legalmente asentada, pero solo de manera temporal. El muro de la ignominia, que está en proceso de construcción por el vecino país, solo encarecerá el paso de los inmigrantes a los Estados Unidos, beneficiando desde luego en primer lugar a delincuencia organizada de ambos países.